Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos bien. Las cosas siguen su curso. El gobierno está en un plan de recuperación de lo que se perdió durante estos fatídicos incendios que estaban, diría yo, casi previstos. Porque, como he dicho otras veces, 13 años de sequía sin tener agua, etcétera, etcétera, los campos, los bosques, los cerros se han secado, resecado, y entonces era fácil que cualquiera, con buena intención, mala intención, como fuese, incendiara, quemara bosques enteros. Esto naturalmente lo va a averiguar la justicia. Bien, el otro día hablamos de las empresas, entonces dije yo que no sabía que el número de empresas que hay en Chile, pero hay más o menos, o sea, lo que dice la estadística, 900.000 empresas. De ellas muchas son grandes. Grandes significa que tienen más de 200 trabajadores. Después de eso vienen las pymes, todas estas cosas. Ahora, lo que domina en esto, las grandes empresas son cerca de 15 o 20 que dominan el país. En ellos está Cencosud, está Falabella, está Copec, está ENAP, está ANEL y otras grandes instituciones mineras como la Escondida, etcétera, etcétera. Ellos dirigen, ¿no? y tienen todos los medios. Tienen, por ejemplo, la televisión, la radio, los diarios más importantes. También se han apoderado del Internet. Y entonces tienen mucha gente que trabaja en Internet y que se mete en todo esto de Facebook y otras cosas que hay ahí como... En fin, hay varias cuestiones, plataformas en que se meten ellos y mienten. Entonces es un enemigo, lo que yo digo que es un enemigo poderoso, tremendamente poderoso y caucioso, porque también ellos mienten en forma descarada. Y ahora como viene la elección de los consejeros, hay grandes problemas, porque ellos volverán a mentir. Ellos quieren, en la práctica, mire, nombraron a don Juan Sutil, en nuestra región de O'Higgins, nombraron a don Juan Sutil presidente de la producción y el comercio, o sea, una entidad patronal. Lo nombran a él como candidato. La pregunta es, debiera ser, y todos deberíamos pensar, ¿por qué un representante de la producción y el comercio quiere ser consejero? Es una pregunta válida, que hay que hacerse, y no sacarse el cuento, que este señor va a llegar como consejero a redactar la Constitución, se va a sacar el terno o la ropa de empresario y se va a poner una ropa neutra que favorezca a todos los chilenos. No, él va allí porque quiere cubrir los intereses y seguir manejando el país de cualquier forma, de la forma que a ellos les conviene. O sea, él no va a estar nunca en la idea que se cobre royalty a las grandes empresas mineras, que se termine con la ley de pesca. En fin, él nunca van a estar de acuerdo en eso. Y por eso que traen a este señor Juan Sutil como candidato a consejero. Entonces, la otra pregunta que uno podría hacer, hay muchas organizaciones de trabajadores, naturalmente. Está la CUT. Y la CUT nos lleva a candidato, a consejero. ¿Por qué? Porque ellos no permiten eso. Dejaron afuera. Entonces hay que buscar otro tipo de consejeros. Nosotros hemos elegido en nuestra zona 3, me parece, Chile Apruebo, en sí, Unidad para Chile, eso sí, así se llama, Unidad para Chile, creo que llamamos 3, y entre ellos está Raiza Martínez, una mujer joven que va a ir a la redacción de la Constitución defendiendo los derechos de todos nosotros. Ese es el problema central. Entonces, en esto hay que tener cuidado. Hay que ver. Entonces, porque algunos creen que se trata solamente de una pura discusión política e ideológica.
que aquí se puede hacer otra cosa. Y entre la otra cosa que puede hacerse es no votar en estas elecciones. Es una elección, primero es una elección individual, lógico, pero lamentablemente, porque hay cosas que hay que lamentar, esta elección de la gente que decide no votar y que en la mayoría son gente de nuestro pueblo, da la oportunidad para que la derecha se instale de nuevo a redactar una constitución de acuerdo a sus intereses, no de acuerdo a lo que a nosotros nos interesa, a lo que el pueblo chileno quiere, no. Ellos simplemente van a eso. Torpedearon la constitución antigua que perdió en el apruebo y rechazo, que era precisamente una constitución. Algunos dicen que tenía defectos, todo, pero era la constitución que se hizo realmente con una participación muy grande de la gente, de mujeres, de trabajadores, de campesinos, de indígenas, de pueblos originarios. O sea, participó casi la mayoría del pueblo en la redacción de esta constitución que salió derrotada el 4 de septiembre. Entonces, la posición que hay que tomar es lo verdadero. Aquí se trata de esto, según mi planteamiento, puede que esté muy equivocado, pero se trata la lucha entre los grandes empresarios que representa este señor y nosotros los trabajadores que trabajamos en cualquier cosa en nuestro país y que somos los que producimos la riqueza, que producimos realmente la riqueza del país. Ese es uno de los asuntos que tenemos que ver como central. Entonces, no se trata aquí de que es bonito, feo, no, se trata aquí de intereses. Ellos llevan gente precisamente que están muy interesados en defender los intereses de la clase patronal. Y no toda la clase patronal, sino que de los grandes empresarios. Porque nosotros tenemos que ver esto y fijarnos esto. ¿Realmente ellos quieren mejorar la educación? No. Nunca han querido mejorar la educación. Y no la quieren mejorar porque desde que estuvo el último Piñera, no destinaron los fondos necesarios para que la educación fuera para todo y que fuera verdaderamente buena. Sino que la fueron poco a poco, ahí no logró el progreso necesario, pero fortalecieron sus institutos privados, sus universidades privadas. Ese es el problema. Ese es una cosa, la educación. Y en la salud lo mismo. ¿Qué se privilegia hoy día en la salud? Se privilegian las clínicas particulares, los hospitales particulares, privados, de corporaciones. Y por ejemplo, si usted está muy enfermo, lo trasladan a una de esas clínicas y el Estado paga su mantención o su operación en esos hospitales, que son carísimos. Pero lo tiene que pagar el Estado. Entonces no han dejado tampoco, han dejado sin médicos a los hospitales, sin médicos. Una parte importante de los médicos es como, ese cambio es como cambiarse camiseta de los médicos. Por lo menos en el CEFAM que yo trabajo, realmente cuando voy al CEFAM, cuando me toca naturalmente, voy porque es necesario ir, hay otro médico que me atiende. No el que me atendió anteriormente, ni el que me atendió mucho más anteriormente, no, es uno nuevo. Y eso lo digo yo, ¿por qué? Entonces eso hay que cambiarlo. Y eso tenemos que ver nosotros en la discusión, en este problema de la educación. También está el trabajo. Aquí nadie habla del trabajo. No, nosotros queremos trabajo, pero un trabajo digno, un trabajo que nos permita vivir, un trabajo que nos permita soñar, un trabajo que nos permita desarrollarnos como personas. No, aquí estamos cautivos. El que no trabaja no come, que es la regla del capitalismo. Entonces hay mucha gente que se ve obligada a trabajar con salarios miserables. Aunque este gobierno ha logrado, por ejemplo, que el salario mínimo ya sea de 410.000 pesos. Y se está discutiendo, y eso es lo importante, y eso es lo que hay que apoyar, con la Central Unitaria de Trabajadores, el posible aumento a 500.000. Porque usted sabe que hay inflación.
¿Y quiénes pagamos la inflación? Nosotros, los trabajadores. Nosotros pagamos la inflación. Entonces el sueldo, aunque sea muy grande, siempre es disminuido por esto de pagar más por las cosas que compramos. Bien, estas son una de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta en el debate. En el debate tiene que estar esto: la educación, la salud, el trabajo. Tienen que estar estas cosas que son importantes. También, digo yo, el transporte. Hay que tener entonces los planes que nos puedan favorecer. Pero hay un problema más grave en nuestra provincia, que es el agua, en nuestra región. Y aquí es donde tenemos que ver nosotros. Es necesario producir tanta cereza, tanto palto, tanta naranja, tanto durazno, tanta fruta para exportar al extranjero y terminar con el agua. ¿O es necesario hacer un reglamento realmente que impida un monocultivo de este tipo? Porque estos son monocultivos. Los monocultivos, cualquiera persona, eso lo puede averiguar, es una cuestión, averigüe. Termina la tierra. La tierra se va haciendo cada vez menos productiva. Menos productiva. Yo me acuerdo que en el campo, hace muchos años, en las casas, se plantaban choclo, ¿sí? Choclo y maíz. En ese tiempo choclo para agüita, que eran unos más grandes y más anchos, que servían realmente para hacer humita. Y al mismo tiempo le plantaron una planta de poroto, una planta de poroto. Había cierta conexión en esto, cierta defensa entre el biosistema de esto. Había cierta, ¿cómo le llaman? Química. Y realmente nos ayudaba a todos. Realmente. Entonces, eso es lo que hay que ver. En nuestro sector, ya dije, pero lo repito, llevamos a Raiza Martínez como candidata a consejera. Lo he dicho varias veces. Es una mujer joven, simpática, trabajadora. Y que nos va a representar ¿a quiénes? A nosotros. A usted, a mí, a su señora, a su vecino. Y que va a defender los intereses de quiénes, de nosotros, de usted, de su señora, de sus amigos, de los parientes, de los intereses nuestros. ¿Y cuáles son los intereses nuestros? Tener una vida mejor, sin tanto estrés, una vida más que permita el desarrollo de las personas. El desarrollo de las personas. Bueno, eso quería decir yo hoy día. Es necesario darse cuenta que esta no es una lucha cualquiera, que es contra los grandes empresarios y a favor de todos nosotros, de todo el pueblo chileno, de los indígenas, de los pueblos originarios, de todos los chilenos, de cualquier sector del país, porque yo recargo y reafirmo que somos los que hacemos la riqueza del país. Bien, eso quería decir yo. Buenas tardes.